Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es lunes, día de Nuestra Señora de Fátima. Un día como hoy, en Portugal, especialmente Fátima, se apareció en la cueva de Iria, la Santísima Virgen con el rosario. De ahí el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y vamos a pedirle a la Virgencita que custodie, que proteja, que ampare la convivencia y sobre todo a todos los que vamos a estar participando de una manera u otra, nosotros directamente, los recursos e indirectamente a las personas que van a participar, que sea un fin de semana glorioso para Dios y para todos nosotros. Así que, ¿quién mejor que aquella que un día intercedió por unos novios a los que se les había acabado el vino? Pues interceder para nosotros para que verdaderamente la convivencia sea una fiesta de fe. Primer misterio gozoso es la Anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados,
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros.
Cuarto misterio gozoso, el niño Jesús es presentado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh
Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Ave, ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Una vez más, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día, en este momento, están transitando hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a cantarle a la Madre, poniendo todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos preparado y sobre todo los afanes de estos próximos días bajo su maternal protección, para que nos cuide, para que nos calme, para que nos dé la paz de la cual ella es reina y para que todo esto redunde en la mayor gloria de Dios, de su Hijo Jesús, y para el bien de todas las almas, especialmente de aquellas almas que están afanosamente, yo diría urgentemente buscando un sentido a sus vidas, para que en este fin de semana encuentren a Jesús y se decidan a seguirlo.
bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, misterios de fe y sobre todo misterios de amor de Dios, vamos ahora a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que naciste de María Virgen, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos has dado en María un ejemplo de docilidad y seguimiento, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has dado a María como madre y compañera de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos. Y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. Y enjugará las lágrimas de sus ojos. Y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres la honra de nuestro pueblo. 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 Bendita tu hija de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca
de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga Él que esto sea para tu eterna gloria, que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo, tú eres la honra de nuestro pueblo, pues nos has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída ha sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo, tú eres la honra de nuestro pueblo, tú eres la honra de nuestro pueblo, tú eres la honra de nuestro pueblo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichosa eres, oh Virgen María, porque has creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
si hubiéramos estado hoy en Fátima en la mañana, aunque ahora en la noche también me imagino que habrá la gran procesión, nos hubiéramos encontrado con no menos de 300,000 personas del mundo entero que van a congregarse o se congregaron en Fátima, Portugal, para, en cierto modo, reavivar lo que hace ya muchos años pasó, no tanto, fue en 1917, en un día como hoy. Esta fue el 13 de mayo, la primera aparición en Cova de Iria, en la ciudad de Fátima, que era en ese momento prácticamente una ciudad, una aldea, porque verdaderamente una aldea desconocida, donde 3 niños, pastorcitos, Lucía tenía 11 y Jacinta y Francisco tenían 10 años, 9 y 10 años. Eran nenes, muy chiquititos. Estos niños, un año anterior a este día, habían tenido la visita. Hasta hoy, los que han estudiado el gran fenómeno, Fátima sigue siendo un fenómeno. Yo les debo el libro, el padre Raúl estuvo haciendo también algunos trámites, pero no lo pudo conseguir porque el libro no se vende en este momento aquí en América, sino se vende solamente en Europa, porque está en castellano, pero no ha llegado hasta acá, no lo tienen ni las Paulinas. Y es el libro reciente, muy reciente, que se llama Una mujer vestida de sol. Y es un libro que ha salido, porque Fátima se sigue hablando de él. Una vez más, Puerto Rico, nosotros estamos muy aislados. A mí a veces me da escalofrío, porque es como si nosotros viviéramos en un convento de clausura. Pero ni eso, porque un convento de clausura está bastante al día. Porque no se crea que porque esas monjas están en clausura están totalmente indiferentes o ignorantes del mundo. No, están muy al tanto por varios medios, ¿no? Porque ellas están orando por un mundo que tienen que conocer. No va a estar hablando de un mundo que no conocen. Pero nosotros en Puerto Rico hay muchas cosas que lo que tenemos, lo que nos dicen, algunos son un poco cibernéticos y pueden averiguar un más. El que no sea cibernético tiene que depender de lo que nos dicen, que es muy poquito, a veces está muy transversado. Y Fátima sigue siendo un acontecimiento, por eso este libro, por eso la película, porque es muy actual, es muy actual. Y claro, como hay todos estos acontecimientos, ahora mismo la cosa de Irán está muy caliente. No sé si sabe la última declaración del ayatolá, que dijo que ellos le van a arrancar la cabeza a los Estados Unidos. Se fue literalmente. Pero para allá salió el portaavión USA, que es uno del portaavión con más aviones y todo, va hacia el Golfo Pérsico, porque están ellos haciendo una serie de maniobras y cosas con armas nucleares. Y todo esto está dicho. Yo me leí este libro, que se lo agradezco al padre Raúl, que me lo regaló, lo tengo prestado, y fue todavía testimonio, familia, la gente, todo, porque es tanto el caudal, pues como la gente lo que vive es de la película que vio. La película era más o menos la historia de la aparición y los niñitos, pero después de eso, a los niños estuvieron vivos como 1 año y pico más. Y Lucía murió recientemente. Y Lucía escribió muchas cosas. Entonces, todo esto es el mensaje. Y ahora los mariólogos, los que estudian todos los acontecimientos marianos, han cogido todo lo que está sucediendo, no sucedió, que está sucediendo en Medjugorje, porque en Medjugorje se está apareciendo la Virgen todavía. Entonces ellos dicen, hay un link totalmente estrecho entre Yugoslavia, Medjugorje y Fátima. El mensaje es prácticamente el mismo. La madre está hablando de unos mensajes. Yo no sé si ustedes saben que a Bernardita la Virgen le dio unos secretos, pero que eran para ella, no para que los revelara. Parece que en estas apariciones
aparte de lo que los videntes deben de compartir con la humanidad, hay cosas que ellos son para ellos. Algunos de índole personal, otros de índole mundial, pero es que para esto es para ellos. De una manera u otra, algo se está cocinando en el mundo. Y ha habido una embajadora del cielo que Dios ha querido mandar a su madre. Porque lo más grande que tiene un ser humano es la madre. Y en el caso Jesús fue humano como nosotros y manda a su madre. Porque siempre una madre habla con un lenguaje quizás más tierno, más dulce, a ver si nos convence a nosotros que tenemos que nuestra manera de actuar. Y fíjense que el mensaje sigue siendo el mismo: oración, sacrificio, penitencia y sobre todo la oración por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. Y yo te pregunto a ti, Anita, ¿hay conversión? ¿Hay paz? Entonces no hemos hecho algo. Yo no voy a preguntar aquí quién reza el rosario todos los días. Ni en la iglesia se reza el rosario todos los días. Ha habido una disminución y una de las cosas es, y a mí siempre me ha tocado mucho que el rosario viene con ella. Especialmente 2 apariciones, una de ellas nos toca muy cerca. Cuando Bernardita ve a la Virgen tiene el rosario y dice ella que la Virgen estaba desgranando el rosario. Cuando ve la aparición, el rosario está en las manos de la Virgen. Y cuando se aparece en Fátima, Jacinta y Jacinta y Lucía la ven, pero Francisco no la está viendo. Francisco está oyendo, pues, entonces le dice, dile a Francisco que saque el rosario y se ponga el rosario para que me pueda ver. Al principio Francisco no la está viendo, pero ¿por qué no la está viendo? No está rezando el rosario. Hay algo con el rosario, no me pregunten, sobre esto se ha escrito mucho y se va a escribir mucho, porque ¿cómo yo rezo el rosario? Pero si yo me quedo dormido, rezo el rosario. Yo me distraigo, rezo el rosario. Reza el rosario, reza el bendito rosario. Porque si tú estás esperando meditar los 20 misterios, no lo vas a rezar nunca. Porque yo cuántas veces yo no me distraigo. Pero cuando yo rezo el rosario es otra cosa. Ay, pero es que a mí me da cosa. Empieza a rezar el rosario. Hay muchas cosas que a usted no le gustaban y después, ay, mira, me acostumbré, ay, mira, me ha gustado. Pues mira, ¿por qué no tratar el rosario? Y hoy, que yo no creo en casualidad, primeramente, el sábado fue un acontecimiento muy bonito porque consagramos prácticamente la convivencia. Y lo que yo le voy a pedir a la Virgen hoy, yo voy a terminar prácticamente ya, es una cosa muy sencilla pero muy profunda. Que nos devuelva la ilusión. Yo me he dado cuenta, no tengo ninguna queja de algo que no se ha hecho, pero he notado, y eso es muy lógico, eso es muy humano, ¿verdad? Que mucha gente ha tratado esta convivencia como otra más. Y eso se entiende. Se pierde, es lo que se pierde, o sea, y hay una echada en cara. Cuando la revelación del Apocalipsis, el mensaje del ángel a Juan, que Juan lo escribe, dice, a la primera iglesia que le habla es a la iglesia de Éfeso. Y es una iglesia que era un modelo de iglesia. A mí me encanta, dice, tú no soportas a los falsos profetas. Bueno, es un modelo de iglesia. Pero entonces dice, pero tengo algo contra ti. Que si no te corriges, te quitaré mi bendición. Lo estoy haciendo muy simple, porque la condena es fuerte. Y te vas a caer si no lo corriges. Que has perdido tu primer amor. Eso traducido es perdiste la ilusión. Y yo lo veo, o sea, ha habido cosas que nos hemos... ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho 29 veces. Y perdiste la ilusión. Y yo, para no perderla, porque yo soy igual que ustedes, para no perderla, yo soy muy figurativo, yo no soy abstracto, yo soy muy concreto, yo siempre busco ejemplos, ustedes lo saben, porque yo me tengo que ayudar. Por eso a mí, aunque
salí bien, pero a mí la filosofía, porque era tan abstracta, ¿no? Especialmente, yo tuve 2 asignaturas que hasta los nombres, una es metafísica, 1 y 2, y la epistemología. ¿Saben lo que significa? Epistemología kantiana. Es de un alemán, tenía que ser alemán, Immanuel Kant. Y él es el que funda una rama de la filosofía que se llama epistemología, el estudio del conocimiento humano. Ahí no hay nada que no sea abstracto. Fue una asignatura que a mí me costó mucho. Saqué A, pero fue milagrosa. Porque, claro, tuve un maestro que fue increíble, pero es que no tienes de dónde agarrarte porque todo es abstracto, ¿ves? Y es muy importante que usted lo concretice. Y a mí me ayuda mucho en los retiros buscar a que ustedes no saben a quién. Ustedes saben a quién yo busco. A mi querida mulata de la parada 19, aquella mujer. Esa mujer, a mí hay gente que me ha cambiado la vida. Y sabrá Dios si me falta alguna. Pero aquella mujer, digo mulata, porque es una mujer muy bonita. Aquella mujer, y para los que no se acuerdan, yo les hago el cuento otra vez. El cuento no, la historia. Porque yo siempre digo, ¿y si está ahí? Por eso, mi lío, siéntense juntos, participen, porque esa mujer, yo creo que fue mi primero o segundo, yo creo que fue el 3er año cuando a mí me hicieron maestro de ceremonia de la catedral. Yo llevaba 3 añitos, yo estaba rookie. Y fue cuando al padre Cheque y a mí nos cambian de la parada 19 a la catedral. El padre Cheque no quería irse, pero el padre Cheque se enamoró del Sagrado Corazón. Y yo le digo que esos 3 años fueron los mejores años de mi vida. Cuando usted mira, fueron unos 3 años, cuando usted todo le va bien, yo tenía jovencito, estaba con la muchachería, se fundó Damasco, aquello, o sea, no tenía parroquia, yo todo era otra cosa. Pero yo ayudaba en la parroquia porque yo tenía un párroco de 70 y pico de años, 80, o sea, yo le ayudaba y los llevábamos así. Así éramos hechos el uno para el otro. Y él era húngaro, había sido de extracción húngara. Y entonces, pues, a él lo cambia, le pide el cardenal, como era un hombre de un gusto exquisito, él era de una familia noble de Hungría, un hombre hombre finísimo, y nos dábamos muy bien. Entonces, el cardenal, que era tremendo, como él arregló todo el Sagrado Corazón y la catedral estaba recién abierta, pues le digo, mire, me hace falta una persona que vaya allá a manejar todo esto, y yo te voy a pedir a ti, pero esas peticiones que es, y tú me vas a decir que sí. Usted nunca ha visto esa petición, o sea, que son sí o sí. Y el cardenal lo sabía hacer muy bien. Yo me acuerdo que el padre Cheque vino llorando porque es que no quería, pero el Cheque era un hombre muy de iglesia. Pero fíjese qué cosa más linda. Él le dice, yo me voy y yo lo obedezco, pero yo quiero pedirle un favor. Como el cardenal tenía tanta urgencia que se cogiera la catedral y le echaran para adelante, dice, dime, pídeme lo que quieras. Dice, yo lo único que quiero es que yo me pueda llevar a Willy conmigo. Él adivinó porque él me protegía mucho y dice, este muchacho no está para coger cualquier párroco, gracias a Dios, porque el que venía, yo no sé lo que hubiera pasado. Pero entonces dice, sí, llévate a Willy contigo. Y dice, a propósito, yo como él me ayuda, yo lo voy a hacer maestro de ceremonia mío y de la catedral. Yo después me enteré de eso, claro, cuando vinieron. Y fue un momento muy bonito. Cuando nosotros nos estamos yendo, el padre Cheque era un hombre muy delicado, hizo lo que muy pocos párrocos hacen. Ya estaba asignado el nuevo párroco, Monseñor Figueroa. Entonces él hizo una misa solemne de domingo, después había un almuerzo, y entonces en esa misa, el celebrante principal fue Monseñor Figueroa. Y nosotros 2 concelebramos. Terminó la misa, nos fuimos para atrás y cuando la gente se despedía de nosotros, él les presentaba al nuevo párroco. Eso es ser un gentleman. Porque hay otros párrocos que hasta se llevan la llave para que tú no la encuentres. Hay algunos que llegamos y ni un vasito de Kool-Aid, pero eso es historia para otro día.
Pero bueno, pero allí no fue así. Después vino un almuerzo muy bueno. Entonces, claro, como esa iglesia es muy antigua, que tiene trancas, le dije a los dos, váyanse, suban, que yo voy. En ese momento ya se está yendo todo el mundo y viene esta señora mulata muy bonita. Me dice, padre, ¿le puedo dar un abrazo? Digo, sí, ¿cómo no? Dice, porque usted me salvó la vida. Digo, ay señora, yo no creo, yo le salvé la vida a usted. Dice, sí, usted mismo. Y yo digo, yo creo que usted se ha equivocado porque yo me había dejado la barba negra, esa con la que yo llegué aquí. Antes de tener todos estos nombres que tengo yo aquí, ¿ves? Entonces yo, a lo mejor usted nunca había visto. Dice, no, ese es usted, ese es usted. Digo, bueno, no, gracias a usted, yo he sido muy feliz aquí. Dice, no, yo no soy de esta parroquia, pero usted me salvó la vida. Ahí donde digo, ¿usted está segura que soy yo? Dice, sí, es usted, y usted me salvó la vida. Entonces ahí es donde ella me explica, dice, mire, yo vivo en la Palada 23, y yo hace un mes me iba a suicidar. Yo iba a ir a la Kennedy y tirarme del puente. Antiguamente la gente se mataba mucho ahí, porque la corriente se lleva a la gente, o te lleva a la corriente o te tomas un buche de agua y como está tan contaminada te mueres del buche de agua. O te mueres de las dos, una de las dos. Entonces, dice, ya yo había dejado la carta, ya yo venía, estaba bajando por la Ponce de León para coger la Kennedy y se matar. Y me dice, y cuando yo paso por aquí, oigo el murmullo de una misa, oyó el murmullo, y dice ella que déjame entrar. Ya ella no creía en nada. Y entonces ella entra, era cuando el padre Cheque había hecho una capillita, porque yo siempre estaba que la gente que no se sienta junta, entonces hizo una capillita al lado para que todo el mundo se sentara. Ya la gente se había convertido al catolicismo. Sí, porque la primera eran protestantes, todo el mundo por su lado, pero finalmente se sentaron todos juntos, ¿no? Y cantaban. Entonces, era una misa de media hora, porque era la hora del lunch, era cuando no existía Plaza de las Américas. Estaban los cines de Santurce, estaba González Padín, era cuando Santurce estaba vivo, que era una maravilla. El metro, el Radio City, ¿se acuerdan de todo eso? A mí me tocó ese Santurce. Que había muchos anuncios lumínicos y todas esas cosas. Entonces, ella oye, entonces viene y había bastante gente. ¿Saben quién iba a esa misa? Pablito, el que hace el monumento. Porque él era el decorador de las vitrinas de González Padín. Yo conozco a Pablito de hace años, de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Ella entra y va a hacer lo que algunos de ustedes hacen, ¿verdad? Por pena, se queda atrás. Y la persona, que Dios la bendiga, cuando ella dice, no, se siente sola, venga para acá. Quizás pensó que si no lo hacía ella, yo la iba a llamar. Entonces dice que ella la llama y la señora tenía una cartera, así como tú, y quita la cartera y dice, siéntese aquí. Entonces dice que eso a ella, como entiende. Entonces, lo otro que dice, que yo no me acordaba, ella me lo recordó, ella me lo se me ha olvidado, que yo no podía hacer humildad porque yo tenía media hora para que después almorzara. Dice que yo dije, si tú hoy te sientes decaído, deprimido, angustiado, mira Puerto Rico, mira las playas, mira la isla que nos tocó y mira qué día más lindo y recobra la esperanza. Dice que eso hizo, van. Pero lo que la mata es cuando yo le digo, desen fraternalmente la paz. Y ella entonces le va a dar la mano a la señora que está al lado, que Dios la bendiga. Y la señora dice, no señora, no me dé la mano, deme un abrazo. Y fue un abrazo de oso. Dice que ella, la señora, le dio un abrazo, dice, y ella dijo estas palabras, yo no me puedo matar porque Dios existe y está aquí. Cuando ella me está diciendo eso a mí me empiezan unos dolores de barriga. Entonces yo le di un beso, la cuestión, Padre, Dios lo bendiga, se fue y yo empiezo y le digo, Dios mío, si esta mujer entra en una de estas miles de iglesias donde la gente ni mira a nadie y a nadie le importa un bledo, el otro,
esta mujer se mata y los que la matamos fuimos nosotros. Fíjense lo que es un acontecimiento. Cada vez que yo voy a decir una misa, que a lo mejor a veces no tengo ganas porque me he sentido mal, porque muchas cosas que pasan, y siempre yo digo, y no por despectivo, no, jamás. Yo digo, Willy, la mulata. Y Marca, yo la tengo sentada aquí. Y yo quisiera que ustedes tengan su mulata en la vida, porque es la que no nos hace perder la ilusión. Porque yo con mucho respeto veo a alguna gente en esta convivencia, sí, otra vez. Y eso, claro, por eso es que ustedes van a ver los fallos. Porque hay fallos en las cosas, en las liturgias. Porque hay gente que, no, yo lo he hecho. No, tú lo hiciste ayer, pero ayer es ayer y hoy es hoy. Y la gente que viene viernes, no es la que viene el viernes pasado, no lo es. Aquí van, por ejemplo, aquí vienen 32 personas de la República Dominicana que van a venir, pues ya están, hay gente que no está registrada, ellos están registrados de la República Dominicana, que nunca han venido. Y sin embargo había gente que venía, como Armando y Lola, que no pueden venir más. Que se mueren, porque ellos van, si hay alguien que va a estar aquí, son Armando y Lola, pero no puede porque Lola ya no puede caminar. Y a mí lo que me asusta, porque no es en la convivencia, es en muchas otras cosas, que aquí la gente, y lo vuelvo a decir y lo voy a repetir, creen que esto es para siempre. No, hermano, con mucho respeto y mucha seguridad, les digo, no juegue, porque hasta se lo dije a una persona hoy y no sé por qué y si esta es la última convivencia, para que ustedes vean que yo no invento. Nosotros todos los años, pero ha fallado, nos han dado la escuela que está ahí, la Ángel Ramos. Este año nos dicen que no podemos utilizar la escuela. Porque tienen, o sea, eso a nosotros que tengo que hablar con Crucito, yo tengo una emergencia, porque esto a nosotros nos aliviaba. Teníamos el carrito de golf. Bueno, pues la carta de vino oficial, no puede darse este año. Entonces yo, enseguida en mi mente, yo empiezo y digo, ¿y si esta es la última? Porque si no tenemos dónde parquear, ¿dónde van a meter los carros? Y yo no puedo estar interrumpiendo a una gente porque fulanito con la tablilla. Yo no puedo hacer eso. Alguien ya me dijo, bueno, ¿y por qué no nos vamos para tal lugar? Digo, yo no voy a especular. Yo lo único que es mi obligación decirle, no jueguen con fuego porque el que se juega con fuego se quema. En un momento, esta parroquia como la tenemos va a cambiar. Va a cambiar, lo dije el domingo y lo repito ahora. Disfrútense lo que tienen. No caigan en el maldito refrán, y yo soy refranero, no caigan, no sean víctimas del maldito refrán que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque, si, perdónenme la expresión, es el refrán de los imbéciles. O sea, tengo que perder a mi mamá para saber lo que era. Usted es un imbécil, hombre. Tenía que haberla disfrutado y vivir de los recuerdos. No estar diciendo, ay, si yo le hubiera dicho, se te tenía que morir para eso. Usted me perdona. Si vas al diccionario, tú te defines como un imbécil. O sea, aprovéchalo y viva de un recuerdo que diga, oye, lo que yo me gocé, mi matrimonio, lo que yo me gocé, mis hijos, mis nietos, mi cura, mi parroquia, no esté llorando después. Y eso quiero ponérselos en guardia, porque estoy viendo. ¿Y si esta es la última? No lo he hecho porque se me olvide, los sacristanes no me lo recuerdan, eso. Pero yo quiero dejárselo encima de la puerta para que el próximo párroco no lo pueda quitar. Igual que eso lo que hice allá afuera, hay cosas que si las tengo, porque aquí a los curas nos encanta cambiar cosas. Y aquello que yo vi en todas las iglesias del norte de Estados Unidos, todas las iglesias de Nueva York lo tienen, las viejas lo tienen. Sacerdote de Cristo, celebra esta misa como si fuera tu primera misa. Sacerdote de Cristo, celebra esta misa como si fuera tu última misa. Sacerdote de Cristo, celebra esta misa como si fuera tu única misa. Y eso es lo que cuando usted salía, usted lo tenía aquí. ¿Y si esta es mi última misa? ¿Cómo la celebraste? No, bueno, es lunes. ¿Y por qué es lunes?
se celebra diferente a la del domingo. Y fíjense que con esta apatía estamos arruinando el mundo y nuestra propia vida personal. Esto es un acontecimiento y un evento evangelizador promovido por el Espíritu Santo. La convivencia no fue idea mía. Humanamente hay que revelárselo a alguien para que alguien lo haga. Pero la iniciativa no es mía, la iniciativa fue de Dios. Por eso ha dudado 30 años. Y por eso es que nadie lo puede entender. Los compañeros míos no lo entienden. ¿Cómo tú lo haces? Digo, yo no, yo administro. ¿Y cuántas veces cuando he ido a WTN que tú has ido? Pero eso es diocesano. No. Cuando yo aquí WTN ha venido 2 veces y he hecho 2 especiales. Uno era la carpa del encuentro y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Y cada vez que lo ponen, las cartas, ay, pero esa diócesis no es diocesano, esto es parroquial. Por eso, por favor, porque es que la gente, porque esto cuesta casi 50,000 pesos montar esto. Y claro, pero esto no es mío. Si hubiera sido mío, debut y despedida. Y yo le pido a la Virgen, porque hay mucha gente que va a Fátima. Y va a Fátima para recordar lo que pasó. Y fue espectacular. El milagro del sol, todo eso que usted ve. Pero yo quiero que ustedes sepan que así como pasó, sigue pasando. Pero ¿cuál es la diferencia? Cómo usted llega a Fátima y buscando qué. Si usted lo que va buscando es que se aparezca la Virgen, no creo que va a encontrar mucho. Pero si usted va a encontrarse con Cristo a través de la vida de la Virgen, usted se va a encontrar y va a encontrar lo que usted venía buscando. Y eso es lo que yo le pido. ¿Quién va a venir? No tengo la menor idea. A lo mejor hay gente que venía, no pudo venir. Y a lo mejor alguien que no pensaba llegó aquí. Pero entonces tengo que estar aquí para que esa mulata no se me mate. Tú eres la que vas a quitar la cartera y le vas a decir, siéntese ahí. Y tú vas a ser la que le vas a dar el apretón. Esas fueron la gente que Dios puso. Fuimos 3 personajes que hicimos que esa mujer no se quitara la vida. Yo con el comentario que de 3 minutos, la señora, porque no la fue la misma, me dijo ella, la persona que quitó, no se me sienta allá, venga para acá, ¿cómo se va a quedar solita allá atrás? No le dio pena. Y aquella que cuando le no, que me va a dar la mano, señora, deme un abrazo. Y no fue un abracito de eso de quítame tú, no, un abrazo de oso. Y los 3 evitamos que se matara un ser humano, como pudimos haberla asesinado. Y hubiéramos sido delante de Dios los que matamos a esa mujer. Porque Dios nos hubiera dicho, tú sabes que tú eres un asesino, Padre Willy. Y usted sabe, señor y Bengana, que ustedes son unas asesinas junto con el cura. ¿Cuándo? Cuando mandé una mujer a mi iglesia para que ustedes, como hijos míos, con el ejemplo de su vida, le hubieran revelado que yo estaba vivo y que estaba allí. Pero con sus indiferencias y sus cosas, ella fue buscando y ustedes no se lo dieron teniéndolo. Los que se acuerdan de la famosa obra que yo puse aquí, Llama a un inspector, no sé si se acuerdan, ninguno cogió un cuchillo y todos la mataron. En la iglesia se está matando mucha gente. ¿Por qué? Porque como ya tú lo conoces, a mí que me importa que venga detrás. Tú no lo conoces, porque el que lo conoce quiere darlo a conocer. Y yo le pido a la Virgencita hoy, Señora, devuélvenos la ilusión del primer día. Yo no sé cuál fue su primera convivencia, no sé. Ni vamos a empezar, yo soy uno. Aquí hay gente que está desde la primera. Pero sí le pido que sea la primera o que sea la 15 o que sea la del año pasado. Que usted, si tuvo en aquel momento la ilusión, que sea igual o mejor. Que usted no haga esto por hacerlo, porque mejor no lo haga. Lo va a echar a perder. Que Dios nos devuelva la ilusión de ser cristiano, de ser católico y sobre todo de sabernos que usted nunca sabe dónde Dios te puede poner para salvar una vida. Amén.
en este sagrado lugar, en ese sagrado lugar, donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra, y digamos, con María y por María, escúchanos. Con María y por María, escúchanos. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo, roguemos al Señor. Por María y por María, escúchanos. Por los que ejercen algún ministerio en la iglesia, por todos los que vamos a servir de una manera u otra en esta convivencia, para que en comunión de fe con María escuchemos, amemos y anunciemos la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado, roguemos al Señor. Por María y por María, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz. Pedimos de una manera muy especial por Venezuela, en estos momentos en que todo parece ir y venir, esta incertidumbre, esta ansiedad, pero para que tengamos la esperanza y la fe de que en un momento dado Venezuela va a ser libre y volverá a comenzar su camino de democracia y paz. Y colaboremos entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Por María y por María, escúchanos. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida, roguemos al Señor. Por María y por María, escúchanos. Por esta asamblea y por nuestras familias, por toda nuestra comunidad de Santa Bernardita, que cuando llega la convivencia todos somos una gran familia, para que por intercesión de María, los que procuramos a Cristo y por los que procuran a Cristo, lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio, roguemos al Señor. Por María y por María, escúchanos. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo, por intercesión de María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y aumentanos la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y te pedimos al Señor, esta es la última ofrenda que vamos a hacer dirigida a la convivencia, y que con esta ofrenda que vamos a dar, que ustedes van a dar, también ofrezcan su ilusión, su entusiasmo, su empeño, su alegría, para que el lunes que viene tengamos una misa de acción de gracias. Tenemos todos aquí, ya los invito desde ahora, para darle gracias a Dios por lo que yo sé que Cristo va a hacer. Amén. Que el Señor bendiga su ofrenda en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos escuchando un himno muy bonito que Salterre canta muy lindo también, y era porque, y la frase a mí me golpeó mucho, no sé ustedes, pero el domingo, porque no te conocen. ¿Cuánta gente no lo conoce, Dios mío, y no sabe lo que se está perdiendo? Para que la convivencia con su alegría, con su palabra, con el servicio, con los coros, con las predicaciones, seamos caminos para que los que no los conozcan, lo conocen. Y con júbilo, orando a Dios con esta canción, pidámosles que con todas nuestras acciones demos conocer a Cristo. ¿Y quién dice amén? Amén.
Mira, el prefacio está ahí.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la iglesia suplicante. Y ahora, asumida a la gloria del cielo, ella acompaña a la iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, Dios está, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Daniel de Jesús Lebrón y Yamil Edgardo Guzmán Figueroa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos, de todos los hermanos nuestros que han trabajado durante tantos años en tantas convivencias. Podemos recordar a tantos de ellos. Yo recuerdo de una manera muy especial a Gloria Gorostola, a Crucito, a los sacristanes, a Valentín, bueno, a tanta gente, a nuestra muy querida Iris Gámbaro, que fue tan importante en la música de esta parroquia, y así sucesivamente cada uno podemos tener algún nombre en nuestra mente, sacerdotes que estuvieron con nosotros y ya no están físicamente, por tanta gente que durante 30 años, algunos hasta hace poco, hasta que Dios los llamó, vamos a también tenerlos y darle gracias a Dios por ellos, porque ahora algunas cosas son más fáciles, pero al principio fue un grupo de gente muy valiente que se unió a lo que la gente decía que era una locura mía, que esas carpas las ponían los pentecostales. Y bueno, yo dije, bueno, y hubo un grupo, me acuerdo de las palabras de Gloria Gorostola, ustedes se acuerdan cómo era Gloria, dice, Padre, yo creo que estas son otras de sus locuras, pero cuente conmigo. Y Glorita Chávez Resto, con sus tacones, nunca se los quitó, murió con tacones, pero con sus tacones, montaba sillas, todas esas sillas que a veces no cuidamos, esas sillas turquesa y azul marino, las regaló. Si alguien ha tenido perseverancia, han sido las sillas. Porque mira que se maltratan y todavía están ahí. Y esa mujer, y como ella, una Lucy Peña, con las damas, ¿se acuerdan? Con la gente muy buena, que echó el resto y creyó y dieron la carpa sin paredes y con el calor. Y cuando llovía había torrentes de agua. Pero no podemos caer en que las glorias nos olviden las memorias, porque parte de las memorias son esta gente, que por lo que ellos hicieron, estamos aquí celebrando 30 años de convivencia. O sea que, y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente
de la salud de Adrián Antonio Caraballo Sengoitita, Lalo Ortiz, Monsi de Jesús, Ramiro Rivera, Víctor Benítez, por una intención de Lidia Hernández, y por la salud de la familia Aura Gómez. Y todo, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, la que hoy honramos con el bellísimo nombre de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente un signo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Antes de la unción, vamos ahora a hacer la oración por la convivencia. Señor Jesús, que dijiste pidan y recibirán, toquen y se les abrirá, te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse, pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes, para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Voy ahora a hacer una oración consagratoria, es decir, consagrándolos a ustedes para que puedan llevar a cabo esta misión sagrada. Llevar a Jesucristo es una misión sagrada. Y aquí podíamos aplicar la reflexión de la palabra de hoy, ¿no? Uno se acostumbra, me acostumbro como sacerdote, uno se acostumbra como cristiano católico o como cristiano no católico a hacer cosas religiosas, a predicar el Evangelio. Y no, el Evangelio siempre es nuevo, el Evangelio siempre es transformador, el Evangelio siempre es refrescante y predicar el Evangelio siempre es algo nuevo. Y no podemos acostumbrarnos, eso sería fatal para nosotros y para la gente, porque nosotros tenemos una misión sagrada. Por eso hemos sido consagrados en el bautismo, para ser un pueblo consagrado a Dios. Es decir, nosotros somos gente santa. Por eso hoy hubo un funeral y yo siempre que voy incensando el cadáver digo, y se lo explico a la gente, antes para que entiendan lo que estoy haciendo, pero, y este hombre echando humo, ¿qué significa? Siempre digo, no es un humo, es incienso, que significa que se inciensa lo sagrado. Estoy incensando un cuerpo sagrado, porque dentro estuvo el Espíritu Santo, y Dios utilizó a esa persona para darse a conocer, y esa es una misión sagrada. Por eso estamos consagrados, que a veces nos tratemos como si fuéramos
unos mequetrefes, unas basuras. Ese es problema nuestro, pero Dios nunca nos ha visto así. Si uno supiera lo que uno es. Por eso cuando dice, no sirvo para nada, no, eso es una blasfemia. Porque usted está diciendo que Dios hizo una cosa que no sirve. Y eso es mentira. Aunque usted sea cuadrapléjico, si usted nació y está aquí, alguna función sagrada usted tiene. Pero hay que verse así, ¿ve? Y todos los días digo, hoy tengo una misión sagrada. De llevar a Cristo, de darlo a conocer. Y Dios te da a conocer, nunca uno no sabe. El mundo de Dios es muy misterioso. Los que estuvieron conmigo en el taller, el misterio. Esa palabra es bellísima. Algo tan claro que no lo puedo entender, pero no porque no existe, que no lo entiendo. Acuérdese de la neblina, ese ejemplo que yo puse. Pues el misterio de ser consagrados para Dios. ¡Wow! Y cuánta gente que está consagrada se trata como si fuera algo que no sirve. Entonces yo ahora voy a hacer una oración consacratoria. Si ustedes caben, lo voy a consagrar para algo muy en especial. Es como, yo estoy consagrado como bautizado, pero un día Dios me consagró doblemente para ser sacerdote. Y las manos, las mías son como las de ustedes, pero las manos están consagradas. Y no importa lo que haga con ellas, las manos están separadas para algo más. Y con ellas me lavo los dientes, con ellas hago 20 cosas que ustedes hacen. Pero hay algo más que mis manos están hechas para ellas, es consagrar. ¿Ve? Entonces, ¿por qué el obispo? ¿Y qué me puso en las manos? El santo crisma. ¿Ve? Y es todo está así. El altar se hizo todo, pero un día vino el obispo y lo embarró de crisma y lo consagró. Por eso ahí arriba yo no puedo poner una cesta, no. Esa cesta porque tiene unos crucifijos, pero ahí no se pone. Pues ese lugar está apartado para Dios. Eso se llama consagrar. Cuando usted aparta algo para Dios, lo hace sagrado. La palabra sagrado significa apartado para Dios. Y nosotros estamos apartados porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos apartaron. Dios nos dijo, esta persona, esto es para mí. Consagró a su pueblo Israel, lo apartó para él. Y hoy la iglesia es el nuevo Israel, la apartó para él. O sea que donde está usted, supuestamente está él. Esto es impresionante, ¿eh? No me pregunten, yo sé esto, ahora no me preguntan cómo eso, se lo tienen que preguntar a él. Porque él es el que hace que mueve toda esta ficha. Y hace que una señora que entró en una iglesia y que 3 personas que no sabían que estaba ahí en lo que tenía entre manos, le salvamos la vida. Dios nos tenía apartados para salvarle la vida. Y gracias a Dios que fuimos ese día fieles. Por si es una mujer que cuando la ve, no, mira, y pone la mano, la hubiéramos matado. Por eso yo voy a hacer una oración consacratoria para que usted entienda que este fin de semana, todos los días, pero este fin de semana en especial, usted va a estar a disposición de Dios para que usted lo utilice para darse a conocer. Sirviendo un café, limpiando un baño, dando un programa, lo que usted menos se piense, pero siempre disponible para Dios. ¿Como quién? Como ella. 15 añitos, y esta mujer va a cambiar la historia de la humanidad porque ella va a dar a luz a Jesús. Tenemos Jesús porque tenemos a María. Lo dije en Fuente de Agua Viva, ¿se acuerdan? Que aquello fue famoso, lo digo, señores, con mucho respeto, pero sin María no hay Jesús. Y ellos se pusieron de pie y aplaudieron, ¿eh? Ellos no hicieron, no, al contrario, porque es que H2O es agua. Ella fue la que lo concibió, la que lo gestó y la que dio a luz. O sea que por eso decimos que toda María para Jesús y toda Jesús por María. Están tan estrechamente unidos porque Él lo quiso así. Quiso nacer de una mujer llamada María de Nazaret. Por eso ella está tan ligada a la misión de la iglesia. Por eso es madre de la iglesia. Así que ahora los que puedan se arrodillan, los que no puedan lo hacen como siempre. Pero no vamos a estar de pie porque yo voy a hacer una oración consagratoria.
y la oración consagratoria se hace de rodillas. Y Señor Todopoderoso y Eterno, derrama tu Espíritu Santo sobre todos estos servidores. Conoces a cada uno de ellos, no solamente por nombre, sino por naturaleza. Han sido creados por ti a imagen y semejanza tuya. Y ahora, Señor, lo estás separando. Lo estás separando para darte a conocer. Que siempre seamos dóciles, mansos, pacientes, generosos, silenciosos, caritativos, pacientes, modestos, sobre todo disponibles. Haznos a todos nosotros, Señor, instrumentos de tu paz. Derrama tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, como derramaste tu Espíritu sobre María. Y a través de nosotros toca corazones, Señor. Sea en la liturgia, en la predicación, en la música, en el servicio, en las comidas, en la distribución, en la organización. Que no haya nada ni nadie que se tome por dado y que lo tome por dado. Que este fin de semana, este lugar sea un pedazo del cielo donde tú siempre tienes la última palabra y el cielo existe para exaltar tu nombre, bendecirlo y obedecerte siempre y por siempre. Señor, te consagro esta convivencia a ti y te consagro a todos los que van a trabajar en ella, los que van a poner sus talentos, sus recursos a tu disposición. Te consagro a los celebrantes, a los recursos, a todas las personas que van con la palabra y la unción de tu Espíritu a tocar mentes y corazones. Que estas puertas sean las puertas del cielo. Que el que entre por ahí salga contigo en la mente y en el corazón. Sana, convierte a ti y sobre todo que todos sepamos que lo que vamos a ver, a sentir, a participar y a celebrar no será nada ni menos que tu gloria aquí en la tierra. Aleluya. Señor, bajo el amparo de tu Madre amorosa, bajo el cuidado de los santos ángeles, bajo el mando de San Miguel Arcángel, y unidos y ungidos por tu Espíritu, te entregamos esta 30ª convivencia con todos los que trabajaremos en ella, para gloria y honor de tu Padre, con quien vives y reinas hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que tu unción, Señor, sea el sello de tu Espíritu, en mente, en cuerpo y en corazón, para sentirnos consagrados a ti y por ti. Amén. Amén. La oficina va a estar abierta, por supuesto, para las personas que están registrando otras personas. Y ojalá que todos estemos ya registrados, estemos registrando otras personas. No se den por vencidos hasta el mismo día. Toquen puertas para que esa carpa reviente para la gloria de Dios. Y ahora pues las damas me ayudan para ir como en la comunión, y subimos por aquí y bajamos por allá. Yo no sé si esto está lleno, está lleno. La primera, Eliseo. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. Señor te unja con su Espíritu Santo. 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 Señor te unja con su Espíritu Santo.
su Espíritu Santo. Señor, te unja con 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 su Espíritu Santo. Hay que traer más. Que te traigan un poquito porque Dios te unja con su Espíritu Santo. Dios te unja con su Espíritu Santo. Señor, 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 te unja con su Espíritu Santo. Dios te unja con su Espíritu Santo. El Señor te unja con su Espíritu Santo. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Señor, 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 te unja con su Espíritu Santo. El Señor 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 te unja con su Espíritu Santo.
Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén. El Señor te unja con su Espíritu Santo. Amén.